Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 14 de diciembre. Qué verdadero placer que ustedes nos pueden estar acompañando para poder analizar esas temáticas tan importantes que están aconteciendo en nuestra nación. Y es que no se puede dejar de lado que durante los últimos meses se ha venido platicando muchísimo sobre una propuesta del incremento al salario mínimo. Y bajo estas interrogantes nosotros nos planteamos sobre qué tan viable es poder subirlo, hasta dónde se puede subir, si esto permitiría apaciguar siquiera levemente el aumento de la canasta básica que hemos tenido desde el año 2022 y si esto es posible aceptarlo desde la administración actual. Pero esta propuesta se ha trabajado desde el Centro para la Defensa del Consumidor. Y si estamos hablando del CDC, le damos la bienvenida a el director del Centro para la Defensa del Consumidor, Danilo Pérez. ¿Qué tal, Danilo Pérez? Encantado, buenas noches. Por la oportunidad que me dan de poder llegar a la intimidad de los hogares de nuestra población, de nuestros consumidores salvadoreños y salvadoreñas, y por supuesto llegar también por toda la señal abierta, por las redes sociales, a la diáspora, a nuestros hermanos que se encuentran en el extranjero también. Encantado, y un saludo también para nuestros hermanos alrededor del mundo que nunca se pierden criterios. Vamos entrando con ese primer punto, que es desde cómo inicia la idea de poder presentar la propuesta del aumento al salario mínimo. ¿Qué es lo que lo motiva? Danilo Pérez. Bueno, nosotros como antecedente hemos venido por años colocando el tema del incremento al salario cuando llega el momento, Sí. la oportunidad, que es cada 3 años. Y con muchísima más razón, ahora lo estamos colocando nuevamente por toda la situación que está aconteciendo sobre el tema de la inseguridad alimentaria y nutricional, el tema de pobreza, los costos de la canasta básica alimentaria, es decir, la contracción que tiene la clase trabajadora en sus salarios, la contracción que notamos en materia de los consumidores y consumidoras para la adquisición de los alimentos y el pago de servicios esenciales para una vida digna o la realización de una vida digna de acuerdo a ese derecho humano a la alimentación adecuada que está planteada y reconocida en el sistema de Naciones Unidas, de una u otra manera vinculado en la Constitución de la República de El Salvador, en el Código de Trabajo. Entonces hay toda una normativa, toda una institucionalidad que está vinculado a este tema. Entonces, ahí nosotros estamos proponiendo, por tanto, que se incremente el salario mínimo. Yo no sé si producción nos pudiera mostrar una lámina de donde estamos partiendo precisamente. Es la penúltima lámina, cabal. Esa es. A ver, veamos, analicemos. Ahí nosotros estamos proponiendo que para el incremento del 25% para todos los sectores. Comercio y servicio es como la media de los demás salarios, y agropecuario también en la media para los demás salarios del sector agrícola. Entonces, para comercio y servicio está 364.80. Nosotros estamos proponiendo un incremento del 25%, se sumaría $91.20 y pasaría a $456. Y en el agropecuario, 243.46, 25% igual, 60.86 es el aumento absoluto y quedaría un salario de $304.32. Si pasa a la siguiente lámina, le agradeceré, porque también esto es importante que se logre ver en la siguiente lámina,
la final. No sé si producción nos puede ayudar con la siguiente lámina. Claro, claro. Sumamente importante estar analizando de que todos los sectores, en todos es el incremento de este 25% y la manera en la cual beneficiaría. Aunque también, antes de que producción nos ponga la otra lámina, igual cabe pensar si este 25% de qué manera impactaría en el aumento de los precios en el mercado. Ya le voy a entrar a esa parte de esa narrativa que siempre aparece en las discusiones del incremento, pero lo que quería mostrar era, más bien, ahí está, eso es lo que quiero mostrar. Un total de 873.000 personas se beneficiarían de este aumento. 732.000 de esas 873.000, que son 26% de la población ocupada, 21.000 lisiados y lisiadas de guerra, cuya pensión se calcula precisamente sobre la base del salario mínimo, y 120.000 empleados de gobierno. Todo eso suma 873.000 personas. Luego, con ese incremento habría una reducción de impacto en pobreza de 619.494 personas y se reduciría la pobreza actual en 3 puntos porcentuales, ¿ya? Y 4 puntos en pobreza absoluta y 4.4 en la pobreza relativa. Y este incremento mejoraría el consumo privado, esta es parte de la teoría económica, se mejorarían las ganancias, las inversiones, etcétera, etcétera. De hecho, en otros términos, el principio económico es mientras más dinero hay, más circulación, más gasto, más consumo, más dinamización de la economía. Muchísimas gracias, producción, le agradezco, pero eso quería mostrar yo con la propuesta de incremento. Ahora viene la pregunta, ¿verdad? Viene la pregunta y usted me dice, ¿se van a disparar los precios de la canasta básica alimentaria? Mire, nosotros hemos estudiado en varias ocasiones el incremento al salario, y dentro del estudio que nosotros hemos realizado sobre el incremento al salario, pues hemos visto, escuchado, leído las narrativas que utilizan ciertos sectores diciendo que se aumenta el salario e inmediatamente se va a aumentar todos los costos. Eso no es cierto. Yo quiero desmentir esa narrativa, ese planteamiento, porque eso no es cierto. Es decir, tenemos la evidencia para estar afirmando lo que yo estoy afirmando en este momento. Por el otro lado, quiero decir que el incremento es importante y es necesario, y lo hemos calculado con que el gobierno pueda ser un actor estratégico en este incremento, asumiendo en cierta medida la responsabilidad de la definición de políticas públicas para que pueda, por un lado, en el incremento, contener, óigase bien, cualquier golpe que pueda afectar a la microempresa, porque sí nos interesa el mercado de la microempresa formal. Me refiero a la microempresa formal porque a ella es a quien se regula. Entonces, ahí estamos pidiendo que se les dé un subsidio por $1.000 para estar manteniendo al personal con ese incremento. Eso suma $200 millones anuales. Y estamos pidiendo $100 millones adicionales para la microempresa, porque la microempresa, un gran problema que tiene es precisamente el crédito, sobre todo la garantía. Entonces, si el gobierno le da $100 millones a los microempresarios para que ellos puedan aplicar a crédito, entonces eso contribuiría a dinamizar más el desarrollo de la microempresa. Estamos hablando ahí ya de $300 millones.
Pero también nos interesa el sector agropecuario, Fernando. Y en el sector agropecuario habría una erogación de 100 o una inversión de 177.2 millones de dólares. De esos 177.2 millones de dólares, lo que nosotros estamos diciendo es que se duplique el monto de los paquetes agrícolas, familiares, los PAF. Sí. Eso significaría 25 millones de dólares anuales. ¿Ah? Estamos pidiendo que se otorgue un subsidio a los productores y productoras, que son en promedio unos 400,000 por $300. ¿Por qué el subsidio? Porque la misma situación de lo que está sucediendo precisamente ahorita en el campo. Eso costaría 120 millones de dólares, ese subsidio, y estamos pidiendo subsidiar con 7.2 millones al sector ganadero, al sector lechero de este país, que está bastante afectado, y 25 millones de dólares para el sector cafetalero. Eso suma los 172.2 millones de dólares. Sumando lo de la microempresa, en términos generales de comercio, etcétera, más el sector agropecuario, eso suma 477 millones de dólares. ¿Cómo obtener 477 millones de dólares si es lo que le estamos diciendo, que el gobierno asuma en gran medida esta responsabilidad? Pues mire, fíjese que esta es una de las propuestas. El gobierno pudiera tomar otras propuestas y pudiera tomar otras decisiones sobre el tema de cómo conseguir ese recurso. Y aquí empiezo. Si se aplica el impuesto a los activos, el patrimonio, las herencias, sucesiones a 160 personas, ahí se obtendrían los recursos, y puedo dar el desglose quizás en otra parte. Precisamente. Así que primero nos vamos a una pausa comercial y regresamos aquí en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Es un placer que usted continúe con nosotros para seguir en el análisis del aumento de la propuesta al aumento del salario mínimo en un 25% para todos los sectores. Propuesta trabajada desde hace tiempo en el Centro para la Defensa del Consumidor. Y ya estamos comentando con el director del CDC, Danilo Pérez, sobre qué tan viable podría ser esta propuesta y si es verdad o es mentira el hecho de que todo va a incrementar si se aumenta el salario mínimo. Él ya ha mencionado que eso es una mentira, que los estudios arrojan que eso no es cierto. Pero, ¿de qué manera la administración actual puede apoyar esta propuesta? Por favor, continuamos, Danilo Pérez. Se estaba diciendo que este recurso de los 477 millones, pues precisamente se pueden obtener del activo que está calculado de 160 personas de este país, sí, con un activo de 21,000 millones de dólares. No alcanza para las tortillas. Entonces, de ese activo, a nosotros nos parece que se debieran de gravar impuestos al patrimonio, a los activos, a las herencias, a las sucesiones. Haciendo el ejercicio de 2.5% que se grabara, se obtendrían 477 millones de dólares anualmente. Entonces, ¿se puede enfrentar el incremento al salario mínimo? Sí se puede. Yo quiero citar a este respecto, cuando se armó el Plan Cuscatlán, aparecía en el Plan Cuscatlán, en la parte fiscal, de que se iba a avanzar en una perspectiva progresiva.
de una reforma fiscal progresiva. Sí. Este ejemplo que yo estoy colocando, eso se llama progresividad de los impuestos para no seguir golpeando y castigando a los que tenemos menos, Sí. a los que somos los trabajadores y trabajadoras que tenemos menos recursos y que normalmente somos los que aportamos más al fisco a través del impuesto o de la renta, inclusive a través del IVA. Entonces, nosotros sí creemos que acá hay una decisión que sí se puede, que es la voluntad política necesaria para poder empujar este incremento al salario mínimo. ¿Es importante realizarlo? Sí, es importante, es necesario hacerlo por las mismas condiciones sociales y económicas que estamos viviendo en este momento en el país. No perdamos de vista que actualmente tenemos 1.700.000 personas en situación de pobreza. La pobreza se incrementó. Nosotros hemos analizado la serie de años 2019-2022 y hay un incremento sustancial de la pobreza y que nos lleva a 1.700.000 personas. Que eso también es producto de factores externos, según entiendo, Danilo. Mira, yo creo que hay una conjunción de varias cosas. Creo que hay que reconocer que por un lado están los factores exógenos o externos, pero también por el otro lado los factores internos, Sí, porque luego. uno no puede decir, yo he escuchado a algunos economistas decir, esta es una inflación importada. Pues no solo es importada la inflación, ¿verdad? También qué es lo que provoca factores nacionales internos que están contribuyendo al encarecimiento de precios. Por poner un ejemplo, el tema de la dependencia alimentaria que tiene El Salvador. Nosotros no tendríamos precios altos de las verduras, de las hortalizas, de las frutas, si nosotros y nosotras fuéramos productores. ¿Por qué? Porque somos importadores o dependientes alimentarios en un 93.2% de la importación de estos productos, sobre todo de las hortalizas y los vegetales, 60 y pico % en el caso de la fruta. Entonces, si aquí hubiera una producción adecuada, eso significa que tendríamos disponibilidad alimentaria. Al haber mayor disponibilidad, los precios bajan, porque no tendríamos que estar esperando que vengan de Guatemala, porque en su mayoría vienen de Guatemala, como todas y todos sabemos. Vienen de Guatemala, ahí hay costos de traslado que se trasladan precisamente a la producción, al consumo nacional de esos productos importados, y eso nos eleva los costos. Entonces no solo es, ¿verdad? Sí me parece importante, no solo es el tema de lo que sucede. Sí. Y gracias por colocarlo, porque también he escuchado comentarios de que dicen algunos es que la inflación es mundial y que la inflación en todos lados ha golpeado y a todos lados y en todo lugar está afectando. Y a todos nos afecta por igual. Pues no nos afecta por igual tampoco. También es importante aclarar eso en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Hay que aclararlo. Y tomando en cuenta No que no para claro, confrontar, no para debatir. que hay estados que han más implementado para diferentes que la medidas. gente tenga el análisis. ¿Por qué no es igual? Mire, sencillo, porque si usted, por ejemplo, que está allá en Estados Unidos, allá los precios se incrementaron y aquí se nos incrementaron, nada más que hay una diferencia, que allá gana más y aquí no ganamos más, aquí nos mantenemos con el mismo salario, ¿ya? Nos hemos mantenido con el mismo salario. Usted se da todavía, ustedes tienen la oportunidad y que es muy bendecido pues su esfuerzo de mandarnos las remesas. Pero acá nosotros no podemos decir que vamos a mandar remesas, ¿verdad? O sea, porque no hay capacidad. Entonces, eso también lo quiero aclarar bastante bien porque... Aunque hay muchos que piensan que ya estamos en la muchos capacidad. argumentos a veces que salen y dicen, a todos nos está golpeando por igual. ¿Qué va? No nos golpea por igual tampoco por este dato. Quiero que ustedes lo escuchen. Hay un problema de inseguridad alimentaria y nutricional.
7 de cada 10 salvadoreños y salvadoreñas han reducido su consumo de carne en este país. 7 de cada 10 salvadoreños y salvadoreñas. 4 de cada 10 no están comiendo pollo. 3 de cada 10 no están comiendo huevos. ¿Y por qué está sucediendo esto? Precisamente por los altos precios. Pero no solo es por el alto precio, es porque ya no hay capacidad financiera. Es decir, por más que yo me toque el bolsillo y trate de sacarme más dinero, pues ya no puedo. Entonces, ¿por qué? Porque tengo que pagar el agua, tengo que pagar la energía eléctrica, que los servicios municipales que me cobran desde la alcaldía por el tendido eléctrico, que por si las fiestas patronales, que si por la recolección de la basura, ahí van los servicios municipales y hay que pagarlos, ¿verdad? Y que por el pago del teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros nos hemos dado cuenta que la canasta básica alimentaria, para que también tengamos idea de qué estamos diciendo con esto, es que se ha incrementado desde enero del 2021 a octubre del 2023 el costo de la canasta, es decir, de lo que ha crecido en términos porcentuales del gasto, es en un 27%, que eso equivale a $57. $57 que un trabajador y trabajadora con el mismo salario no tenía disponible. Desde luego. Entonces, está perdiendo $57 de lo que antes tenía disponible para comprar la carne o para comprar huevos, etc. Entonces, por eso es que estamos viendo los impactos. Y en el caso del sector comercio, hemos visto el incremento en ese lapso, en ese periodo, de un 21%, que equivale más o menos a $51. Tampoco va. Tampoco existe esa disponibilidad, y también hemos hecho el análisis de costo de vida. El costo de vida en El Salvador, el gobierno lo calcula en función del doble del costo de una canasta básica alimentaria. Esa es la manera en que el gobierno lo calcula. En el caso del costo de vida del sector comercio y servicios, es de $515.62, frente a los $364 del salario. Ojo que no le estoy descontando los impuestos de ley, sino sería $327. $364. ¿Cuál es la brecha? $147 es la brecha en el costo de vida. Y en el caso agropecuario, la brecha es de $143, porque el costo de vida es de $386 frente a los $243. Y voy a comentar además el otro costo de vida que nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor hemos realizado. Pero eso precisamente, el análisis tras la pausa comercial. Volvemos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios, y seguimos en el análisis del aumento al salario mínimo, esta propuesta directamente del CDC. Y es que tal cual como muchos salvadoreños lo han esperado, muchos salvadoreños dicen, mire, si tan siquiera subiera un poco el salario mínimo, entonces nosotros podríamos tratar de frenar esta situación con respecto al alto costo de la vida. Pero, ¿qué otras situaciones se han estado considerando? ¿Realmente con el aumento del salario mínimo nos alcanzaría para vivir? Continuemos con el análisis, Danilo Pérez. Sí, yo me quedé en esta parte del costo de vida que calcula el
el gobierno, que es parte de la metodología, ¿verdad?, que está establecida, yo diría que por la mayoría de los países en Latinoamérica y el Caribe, que decía que el costo de vida se calcula en función de 2 veces el costo de la canasta básica alimentaria. Se multiplica por 2 el costo de una canasta básica alimentaria, que normalmente en el caso nuestro de El Salvador se agarra como referencia el costo de la canasta básica alimentaria urbana. Eso en el caso nuestro, en nuestro país, yo decía que ese costo es de aproximadamente 500 y pico de dólares, ¿verdad? Eso es lo que yo estaba mencionando. Frente al actual salario mínimo. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros hacemos este análisis de costo de vida, la Constitución y el Código de Trabajo establece que se ha de tener en cuenta que para un incremento al salario mínimo hay que calcular el costo de vida, dice. A tenor de, o sea, teniendo en cuenta los gastos en educación, en salud, en vivienda, en alimentos y servicios básicos. Y entonces nosotros decíamos, miren cómo es posible que si tomamos en cuenta esos gastos, sencillamente solo eso va a estar contenido en multiplicar 2 veces el costo de la canasta básica alimentaria. No creemos eso. Y entonces hicimos nuestros propios cálculos nosotros y lo hicimos en el año 2019. Y en el 2019 esos cálculos nos pegó con que el costo de la canasta básica, del costo de vida era de $706. Ni tan siquiera se acerca a los $515 que tiene actualmente el costo de vida bajo la metodología que está establecida o que se aplica por el gobierno. Sí, claro. Entonces, era $706. Lo acabamos de actualizar, Fernando, ese costo de vida. ¿Cuál es el resultado? Y nos da $920. Entonces, ahora bien, como la ley dice que el incremento al salario mínimo se tiene que realizar en función del costo de vida, entonces nosotros estamos conscientes que tampoco habría una capacidad de decir subamos los salarios mínimos a $920, ¿va? En este momento es imposible. Yo sí creo que hay que ser responsable, muy responsable cuando uno habla de un incremento al salario mínimo, de ver los techos, de analizar consecuencias, y por eso es que estamos nosotros haciendo una propuesta del 25%. Ni tan, ni muy. O sea, no se puede quedar como está actualmente el salario, porque la gente está en condición de inseguridad alimentaria y nutricional, como los datos que ya mencioné anteriormente. Entonces, sí es necesario incrementar el salario, por supuesto que es necesario, a partir, como digo, de los datos que ya he mencionado. Nosotros hemos hecho cálculos, hemos cruzado el salario mínimo con respecto al pago de servicios básicos, le hemos quitado los descuentos de ley. Por donde la buscamos y lo analizamos, en realidad el dinero no alcanza. Por eso es que yo creo, cuando vemos las noticias en El Salvador, a nuestros hermanas compatriotas que están allá en los Estados Unidos, bueno, acá también en El Salvador, pues no nos extrañamos de ver o de escuchar cuando a través de las noticias nos damos cuenta de comentarios que dicen: el dinero no me alcanza, estoy viniendo al mercado, estoy comprando un poquito, o yo no estoy comiendo tal cosa, o escuchar a un vecino. Yo, por ejemplo, he puesto ya los ejemplos de decir, nos hemos encontrado a personas en la calle pues tratando de bajar mangos, de comer fruta, el tema de la inseguridad,
es fuerte en los cinturones de pobreza del área Bastante. metropolitana de San Salvador. Y por eso es que hemos hecho el llamado a la FAO, al Sistema de Naciones Unidas, al PMA, al Programa Mundial de Alimentos, a que concentre esfuerzos en aplicar estudios en cinturones de pobreza, no solo quedarse analizando el corredor seco del Salvador, que no hay que negar, hay un impacto, más ahora con el caso del fenómeno del Niño, sino que también hay que tratar de ocultar la información de aquellos consumidores, consumidoras que están en situación altamente vulnerable o en situación de inseguridad alimentaria. Si bien es cierto, no estamos en una condición de hambruna, sin embargo hay hambre. Sin embargo hay hambre. Y hay personas que sí tienen hambre. Entonces, ese dato no es para sacarlo y politizar la información, es más para poder evidenciar cuál es el problema, trasladar la información a quienes correspondan, a las autoridades, y a partir de ello hacer políticas públicas. Desde Yo luego. no tengo dudas que a estas alturas y en este momento se vuelve necesario como política pública el incremento al salario mínimo. O sea, no hay ninguna justificación que pudiera decir hay que oponerse al incremento al salario mínimo. No hay. Quizás quienes pudieran estar preocupados por el incremento al salario mínimo a lo mejor son esas 160 familias o personas que yo he mencionado. Quizás un microempresario, que ya estamos dialogando con los microempresarios, un microempresario que pueda estar pensando y diciendo, y bueno, ¿y de dónde voy a sacar yo ese dinero? A partir de lo que estamos explicando, porque aquí sí necesitamos la intervención del gobierno. Un trabajador como nosotros, ¿por qué nos vamos a oponer al incremento del salario? Al contrario, lo necesitamos. Entonces nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, Fernando, quiero decir que estaremos dialogando, ya estamos iniciando el diálogo con distintos actores, sectores. Bueno. Alguien me preguntaba, ayer yo estaba en una entrevista y alguien decía, mire, es que esa propuesta les están bajando línea a ustedes de una universidad para hacer esa propuesta. Y yo les dije, no. Y agradezco la pregunta, Fernando, porque de entrada preguntaste de cuáles son los antecedentes, desde dónde viene. Pues desde hace tiempo venimos nosotros trabajando y analizando el tema del consumo, nos preocupa mucho el tema del consumo. Entonces, como CDC hemos hecho esta propuesta, y recuerdo yo que al amigo que hizo ese comentario le dije yo en el programa, le agradezco y vamos a ir a buscar a esa universidad para que apoye la propuesta que como CDC estamos haciendo. Ya la buscamos, le cuento, ya la buscamos a esa universidad y estamos buscando que respalden la propuesta, pero así varias universidades. La academia nos parece importante. Ya estamos dialogando con los sindicatos, vamos a dialogar con todos los partidos políticos para hacerlo esto. ¿Ya les han realizado la invitación a ellos? Ya, sí, claro, ya estamos empezando a mover esto. ¿Por qué? Porque, miren, yo sé que estamos en un periodo electoral y hay que tener mucho cuidado en esto, pero lo que nosotros no queremos es que se partidarice el tema. Lo que nosotros sí queremos es que haya una apropiación de esta discusión en función del beneficio de los trabajadores y de las trabajadoras, en función del beneficio de los consumidores y de las consumidoras, para poder empujar precisamente la temática. Bueno, vamos a seguir analizando esto, no sin antes irnos a nuestra siguiente pausa comercial. Volvemos. Desde luego que el aumento al salario mínimo como propuesta es algo que beneficiaría
a todas las familias salvadoreñas como tal. Pero en este aspecto también es de recordar que el aumento al salario mínimo no significa que nosotros nos vayamos a poner a gastar en lo que nosotros queramos. El consumo per se no es malo, el consumo per se no es negativo, pero hacerlo desmedidamente porque hay más dinero, eso sí podría generar algo contradictorio, podría generar algo que vaya en contra del bolsillo de las familias salvadoreñas. Por tanto, le preguntamos a Danilo Pérez, en caso de concretarse el aumento al salario mínimo, también hay que ser lo suficientemente responsables para manejar este aumento. Por favor, Danilo Pérez. Sí, lo que yo digo, Fernando, que hay que ser responsable a la hora de proponer este incremento. No se trata de decir vámonos a $920, porque ese es el costo de vida como lo hemos calculado. Yo estoy consciente que inclusive la propuesta de incremento que estamos haciendo no llega a esos $920, pero ahí sí tenemos que ser responsables. Sí. Es decir, formas hay. El ejemplo que pusimos de las 160 personas con un impuesto de 2.5% al patrimonio, etcétera, todo eso, impuestos que se pudieran gravar, nos muestra qué posibilidades hay. El tema es aquí la voluntad política, pero aparte de la voluntad política, creo que sí es estratégico, importantísimo que la clase trabajadora y los trabajadores estén claros y además que respalden y apoyen esta propuesta, para que a nuestras autoridades se les mande un mensaje, ¿verdad? Se les mande un mensaje de que es necesario, porque a lo mejor aquellos que están ganando $3,000, $5,000, etcétera, a lo mejor esta discusión les parece irrelevante, pero no así al 63.9% de la población, que según las encuestas dicen que la mayor preocupación es la situación económica. Yo sé que con el incremento al salario no vamos a resolver todos los problemas de toda, de toda la población salvadoreña, porque hay un gran segmento de la población salvadoreña que no tiene salario, que está en la informalidad, pero el que estemos hablando y el que estemos diciendo que vamos a reducir 3 puntos la pobreza absoluta y 4.4% la pobreza relativa, y que va a beneficiar a 600 y pico de mil de personas en reducción de pobreza, hombre, yo eso diríamos, esto empujémoslo, ¿va? ¿Por qué? Porque más allá de cualquier ideología política, partidaria, etcétera, lo que nos interesa es el bienestar de nuestra población, de nuestra ciudadanía, de nuestros consumidores y consumidoras, y que por tanto debemos de empujar estas cosas que son en beneficio de la gente, ¿verdad? Totalmente. Entonces ese es el planteamiento que está tratando de hacer el CDC. Nos verán reunidos en los próximos días con actores, con sectores, etc. ¿No hay alguien que se haya puesto en contra? Discutiendo esto. Ayer estuvimos en una reunión ya con varios actores, ya nos han invitado para una reunión este fin de semana, para otras reuniones la próxima semana, y estaremos invitando también a los candidatos, candidatas presidenciales, los partidos políticos. Quizás ahí en enero estaríamos presentando la invitación a que acompañen esta iniciativa que como CDC, como Centro para la Defensa del Consumidor, estamos realizando. Esta no es ninguna propuesta de ningún partido político, esto quiero dejarlo claro, insistir en esto, para que no se vaya a politizar o que quieran desvirtuar o deslegitimar una propuesta que en definitiva lo que busca es ser... Aunque podría politizarse. Bueno, políticamente se puede politizar en términos políticos, ¿va? Porque al final esto es hablar de política.
Sí. No, pero me refiero, más que hablar de politizarse, me refiero a partidarizarse. ¿Verdad? Entonces, no, más bien esto es, como digo, una cuestión más de social, política, en beneficio de la gente. Ahora bien, sí me cuestiono, antes de irnos a la siguiente pausa, si hasta el momento, con la propuesta que se ha trabajado, hay algunos sectores que hayan intentado oponerse a lo que ustedes están presentando, o todo va viento en popa y nadie se ha opuesto. Bueno, hemos visto las reacciones en las redes sociales, estamos tomándole el pulso, la temperatura, estamos analizando y estaremos viendo, ¿verdad? Pero no, el tema no es que tampoco todo es redes sociales, ¿verdad? Sí, no, el desde tema luego. es hablar con los actores, con los sectores, por eso es que nos parece fundamental este diálogo. Estaremos hablando con representantes de las microempresas, de tal manera que la propuesta vaya fortalecida, vaya fortalecida. Nosotros no estamos a favor de, como escuché yo en algún momento al inicio de este año, de algún sindicato creo que era, que había propuesto un incremento de $40. No, nosotros eso no lo apoyamos. Es una burla. No estamos a favor de eso. No lo respaldamos. ¿Por qué no lo respaldamos? Porque eso es contrario a los intereses, o más que a los intereses, es muy contrario a la realidad de la situación económica, alimentaria que está teniendo nuestra población salvadoreña. Entonces, yo, pues, me costaría creer que alguien se oponga a una propuesta de este tipo, ¿verdad? Lo digo francamente, me costaría creerlo. Yo aquí cito al presidente de la República, a Nayib Bukele, porque él, siempre me acuerdo de una entrevista que él daba, que él estaba consciente que la realidad era 70-30, decía el 70% en situación de pobreza y 30% más o menos en una situación donde la gente está bien. Yo creo que esos números se mantienen bastante en el país. Entonces tenemos que contribuir a eso, que eso nos contribuya para evitar también que la gente se siga yendo de este país. Desde luego. No va a detener la migración en términos absolutos, pero va a contribuir o va contribuyendo. Ese es el tema. Entonces, que los pasos y las medidas que se den sean importantes para poder avanzar precisamente en la estabilidad social, económica de nuestra población trabajadora y de nuestros consumidores y consumidoras. Totalmente. Momento de irnos a nuestra última pausa comercial y volvemos con las conclusiones. A fin de cuentas, para que esta propuesta pueda ser una realidad, ¿qué hace falta? ¿Reunirse con más sectores? ¿Voluntad política? ¿Cuándo se puede hacer realidad? Por favor, Danilo Pérez. Sí, por una parte, terminar de consensuarla, de buscar los respaldos, los apoyos. En segundo lugar, presentar la propuesta a donde corresponde el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Pero no hay duda que la decisión va a estar desde CAPRES, desde Casa Presidencial. De ahí va a estar la decisión más fundamental, porque los sindicatos que estén a favor y el gobierno ya serían 2 de 3, porque el otro es el sector empresarial. Entonces, con 2 de 3 yo creo que se pudiera lograr aprobar esta propuesta. Estaremos moviendo el tema en las redes sociales. Por favor, denle me gusta, opine. Compártanlo, si no está, comparta. Difúndalo. Si no está de acuerdo, pues de manera respetuosa, ponga que no está de acuerdo. Pero el tema es que podamos compartir este tipo de información. Totalmente. Y estaremos en los medios, ¿va? Y gracias, Fernando, de veras, porque este es un medio. Un abrazo grande, feliz Navidad.
Yo sé que ya no nos vemos, al menos este año. Cuiden su aguinaldo, que en estos días se lo están entregando. Mucho. Disfruten la cena navideña con sus familiares en solidaridad. No gasten donde no sea necesario. Cerramos con canasta básica alta precio. Vamos a iniciar el año con precios altos y recuerde que ya vienen los precios de los útiles escolares, que hay que tenerlo presente también. Hay que estar pendiente. Danilo Pérez, felices fiestas. Y es que, amigos y amigas televidentes, llegamos al final y no se olvide que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse y feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.